Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Hoy tenemos con nosotros al escritor e investigador Tristán Castell de Pinós, que creo que nos trae un análisis de la realidad que, ya veréis, no os va a dejar en absoluto indiferentes. Y saludamos, profesor, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buenos días, Ferran. Aquí preparados para explicaros cosas interesantes. Como siempre, y todo lo que nos explicas, desde el libro de las runas, aquí estamos con Tristán Castell de Pinós alucinado de la información que existe y que no es habilitada para ser conocida por prácticamente el 99,9% de la sociedad. Esto es tremendo, ¿no? Sí. Bueno, es que la vida pública, la historia, es una falacia montada para hacer libros que de alguna forma no revelan nada, y entonces pues la sociedad, nosotros, el rebaño, el ganado, vivimos con una realidad proyectada. Y entonces pues claro, todas las cosas ocurren delante de nuestros ojos y no sabemos exactamente por qué, ni para qué, ni si hay un significado oculto, si hay un secreto inconfesable, y esto es lo que estamos intentando desde Sapiens, de una forma, digamos, lo más cercana a la coherencia, ir describiendo para ir dando también, ampliando la consciencia de nuestros oyentes. Vaya, que si tenemos dos ojos, dos orejas y una boca es para ver y oír más de lo que hablamos. ¿Y qué has visto, qué has oído, qué has percibido, Tristán, que vale la pena analizar hoy aquí? Bien, bueno, todos recordaréis que aquí en Sapiens hicimos un programa en el que de alguna forma revelábamos o alertábamos de que la visita de Bruce Springsteen, el expresidente Obama y el famoso ficcionador de cine, pero sobre todo conocido por la secuencia de sus 3 films de Indiana Jones en búsqueda del Grial y del Arca Perdida y todas estas cosas, pues habían aparecido por Barcelona, y aparentemente era una visita turística sin ningún tipo de repercusión ni política y prácticamente mediática, pero que estaba ocurriendo algo y que de pronto esta gente se presenta en la montaña de Montserrat, y entonces analizábamos las sincronicidades que de alguna forma nos conducían a comparar un poco la visita de lo llamábamos el Rey Negro, con la visita de Heinrich Himmler a la montaña de Montserrat. Pero hicimos un programa muy interesante en el que dábamos muchos datos y bueno, pues la cosa había terminado aquí y bueno, supuestamente no había pasado nada más, ¿no? Pero de pronto, hace muy pocos días, me llama uno de mis amigos que también es un seguidor de Sapiens y me dice, Tristán, en Barcelona en estos momentos está Hillary Clinton. Y digo, ¿cómo? O sea, ha venido el Rey Negro y ahora aparece la reina de bastos o de espadas, no sé, me parece que es más de espadas que de bastos la Hillary Clinton, ¿no? O ambas cosas a la vez. Y digo, ¿y qué hace esta mujer en Barcelona, no? Y entonces, bueno, estoy intentando recoger información y me doy cuenta de que aquí aparecen cosas que se conectan claramente con la visita de Obama, ¿no? Al tiempo... Sí, porque la distancia cronológica en el tiempo fue relativamente corta. Recuerdo que lo explicaste, la visita de Barack Obama. Sí, pero de la visita de esta señora, por llamarla algo, ¿no? Parece ser que frecuentaba mucho las reuniones de aquel señor que se llamaba Epstein. Pues esta visita, pues bueno, se produce a un mes exacto de la llegada y el recorrido de Obama, Springsteen, Spielberg en Barcelona. Y bueno, ¿qué hace esta señora y dónde va? Porque claro, en el momento que empiezo a mirar otra vez todo esto, repaso lo de Obama y me doy cuenta que, me llama la atención la cena que hace en el Palace, y después me doy cuenta de que el Palace no es ninguno de los hoteles que yo conocía anteriormente, sino que es el Ritz al que le han cambiado el nombre. Actualmente se llama Hotel Palace. Y me doy cuenta de que quien hace una cena de gala en el Palace, que es en el mismo sitio en el que la ciudad de Barcelona ofrece una cena de gala a Heinrich Himmler. Y digo, bueno,
venga, habíamos apostado, digamos, por estas similitudes, por estas sincronicidades, como decía Carl Gustav Jung, casualidades significativas, habíamos apostado y se iba cumpliendo el tema. Aquí teníamos otro detalle. Y entonces, y después pienso, bueno, ¿y este hombre dónde se alojó entonces, no? Pero se alojó también en el Ritz. Entonces lo busco y me doy cuenta de que Obama se aloja, y después veremos qué conexión hay también con este hecho con el alojamiento de Hillary Clinton en Barcelona. Se aloja en el Hotel Florida en las faldas del Tibidabo. El Hotel Florida actualmente es un hotel muy moderno y que está muy bien y desde luego brinda una visión absolutamente absoluta de la ciudad de Barcelona. Debemos recordar que hay dos alturas significativas en la llanura que circunda la llanura de Barcelona. Una es la Sierra de Collserola, con esa, la altura máxima, que es donde está el templo y el parque de atracciones del Tibidabo, y la otra es el Monte Judío, Montjuïc. Y realmente, si yo conozco muy bien ambos lugares, y entre otras cosas he vivido mucho tiempo sobre la montaña, sobre Collserola. He vivido un tiempo muy cerca, en Sarriá, otro tiempo en la avenida del Doctor Andreu, otro tiempo debajo del Merveillé, otro tiempo en Vallvidrera, es decir, es una montaña en la que he vivido muchos segmentos de mi vida, ¿no? Y conozco muy bien. Y bueno, delante del Hotel Florida es que hay un eje perfecto que conduce a la montaña de Montjuïc. Recordemos que la montaña de Montjuïc está coronada por muchas cosas, por una de las necrópolis más grandes de Barcelona, con muchas cosas interesantes dentro que si nos da tiempo comentaremos, que la montaña se llama montaña judía porque había en un principio un asentamiento y una necrópolis judía en la montaña, y después que esa montaña, aparte de esa gigantesca necrópolis que hay, que ya toda la gente que sabemos algo de las energías etérico-astrales, pues ya sabemos, ya no me alargo más en la exposición, pero si es necesario lo haremos, tiene un edificio muy curioso que es el Vaticano catalán, que es un edificio coronado por una gigantesca cúpula, ahí, que prácticamente nunca ha servido para nada, que se llama Palacio Nacional, y que es como un Capitolio, ¿no? La parte alta, la cabeza. Y esa cabeza está coronada por una serie de rayos de luz, que son la verdadera corona, como sugiriendo que la ciudad está bajo el poder del Monte Judío. Y hemos de recordar, además, que en la última fiesta de la Merced, propiciada por la alcaldesa, esta que afortunadamente creo que no aparecerá más por el Ayuntamiento de Barcelona, o debería no aparecer nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Bueno, porque ha sido, digamos, el poder de destrucción de todos los valores de la ciudad de Barcelona. O sea, se ha dedicado a la demolición de la Barcelona que hemos conocido siempre y que hubiera valido la pena seguir conservando. Pero esto quizás entraremos otro día porque ahí también hay una parte esotérica. Pero recordad que en las fiestas de la Merced, al final, en la montaña de Montjuïc, que tenía que ver pues el gigantesco castillo de fuegos artificiales, se proyectó en el cielo una cabeza bafomética, un macho cabrío. Quizás. Ah, sí, esto lo vimos cuando salió no sé qué noticiario, extrañó incluso, ¿no? Que dices, ¿y esto qué hace aquí? Terrible. Y yo pregunto, ¿entonces ya sabían qué es lo que iba a pasar en Barcelona con esta gente que viene? Porque, vamos a ver, Hillary Clinton se va a alojar en Montjuïc. Bruce Springsteen va a hacer sus 2 conciertos en Montjuïc también. Es decir, esta montaña ya tiene un arraigo en una significación oculta de todo lo que está ocurriendo en estos días. Pues muy bien, entonces, pues bueno, empiezo a mirar más cosas y digo, ¿y por qué van al Hotel Florida? Obviamente está bastante apartadito de Barcelona, pero el Hotel Florida y otros edificios del Tibidabo y otras informaciones, algunas de ellas muy de primera mano, algunas quizás demasiado de primera mano. El Hotel Florida durante mucho tiempo era el lugar tan apartado de Barcelona en los años 60, aproximadamente 60, 70,
no había tráfico en aquella carretera prácticamente. El parque de Tibidabo había quedado totalmente abandonado y no tenía prácticamente aforo de visitantes. No había, la Sierra de Collserola no estaba preparada para hacer excursiones como ahora en bicicleta, etcétera, 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 sino que era un lugar totalmente solitario. Y era un hotel que era preferido para hacer las, digamos, reuniones que terminaban siempre en orgías absolutamente flipantes. Y entonces algunas de ellas, pues seguramente metes con poco final feliz. Y esto es una información que la tengo de primera mano, porque, bueno, mi padre, que en aquellos tiempos era un depositario de una serie de empresas alemanas muy importantes de telecomunicación en Barcelona, era quizás una de las empresas más importantes de España, y entonces había dos sedes, una en Madrid, otra en Valencia, y en Barcelona, Valencia-Barcelona por los puertos, y Madrid por el centro de control del gobierno, de proximidad con el gobierno. Y se hacían algunas reuniones en Madrid, pero muchas se hacían en Barcelona y siempre era en el Hotel Florida. Pero no eran reuniones, no sé, de las que podía haber, ¿no? De empresa o reuniones políticas, sino ¿te refieres a otro tipo de reuniones? Bueno, digamos, si te cuento lo que pasa en Barcelona en la feria del Mobile, pues lo mismo te podrías quedar alucinado. O sea, vienen, cantidad de, digamos, de señoritas, vamos a llamar, muchas de Francia, ¿me entiendes?, a Barcelona solo para poder dar abasto a la petición que hay de todo tipo de relaciones sexuales colectivas o particulares. Pues imagínate en aquel tiempo, protegidos un poco por la desinformación, en un hotel que tenía parece un poco, digamos, tiene un aspecto, bueno, perdón, ahora ya sé que ya no lo tiene, pero en aquel tiempo tenía un poco el aspecto como el edificio que el de New York, donde Polanski rodó la ¿cómo se llama la película? La semilla del diablo, Rosemary Baby, me parece que se llamaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estos, pues bueno, se van allí. Bueno, esto tiene una significación, ¿no?, de alguna forma, ¿no? O al menos tiene una utilidad que no ha sido manifestada. Pero bueno, vamos entonces a la visita de esta señora, porque hemos hablado abundantemente de la visita de los Obama, ¿no? La señora, ya sabéis que Clinton es es como una corrupción de dos palabras, clean town, limpiar ciudad o ciudad limpia. Es una de las, digamos, de las fórmulas de autodenominación de los francmasones. O por ejemplo, la ciudad de Washington, la ciudad está limpia, se ha limpiado, ¿no? Y aparte, para cualquier persona que se interese en este tema, tiene un diseño muy especial, que responde a una serie de patrones energéticos. Pues bueno, esta señora se aloja ¿dónde? Pues en Montjuic, pues muy bien, donde se había hecho también todo el ritual de nuestro querido amigo el Boss, ¿no? Y muy cerca del Estadio Olímpic Lluís Companys, un hotel que se llama el Intercontinental. Y bueno, pues Montjuic, bueno, para todos era una montaña como un poco inocente. Esto de Montjuic, pues bueno, como ha asumido, en realidad la traducción es monte judío, ¿eh? Y entonces pues hay la Font del Gat y todo, hay una noia y un soldado, que hay una canción popular, pero señores, muy cerca de allí hay un lugar que se llama la Font del Diable. Y bueno, ahí efectivamente metes una fuente con la cabeza de un ser un poquitín bafomético, y bueno, no podía haber pasado por una cosa puramente, digamos, decorativa, ¿no? O curiosa, ¿no? Pero una cosa que me llama mucho la atención en ese lugar, bueno, por ahí, por esa montaña, Montjuic, siempre han habido cositas también un poco rarillas. Que en estos momentos, en esa zona, la gente que se dedica a parques y jardines encuentran muchísimos rituales de tipo santería. O sea, ya sabemos ahora con la proliferación de inmigración sudamericana, pues bueno, pues también viene gente, pues bueno, con babalagos, País do Santo, y yo incluso en Barcelona, entonces, durante un tiempo visité a un bocor de Haití, entonces, durante un tiempo que me estaba interesando por la investigación sobre este tipo de temas, que está perfectamente utilizado, o sea, ubicado en un despacho en la calle Zaragoza, no os lo perdáis, en la zona alta.
Y bueno, pues ahí se encuentran rituales, lo cual quiere decir que el lugar sí que realmente es un punto energético de lo negativo. Bueno, de hecho, siempre se ha sabido que la montaña de Montjuic hay auténtica, vaya, podríamos decir una auténtica ciudad subterránea de túneles y túneles un tanto, bueno, pues misteriosos, ¿no? Sí, yo lo conocí de joven porque era muy aficionado a la mineralogía y la piedra de Montjuïc, que se utilizó para hacer muchas fachadas de Barcelona, edificios notables de Barcelona, unas canteras muy grandes que en los años 60 se convirtieron en un campo de refugiados. Toda la gente que subía de Andalucía y llegaba aquí y no podía tener casa allí, se hacían sus chabolas, ¿no? Entonces yo subía mucho porque había unas vetas de ónice muy bonitas, ¿eh? Y entonces, bueno, podías lapidar, podías llevarte y tener unos fragmentos. Yo era un apasionado de la geología y de la paleontología, ¿no? Y entonces subía por allí, ¿no? Y entonces tal. Y había muchas zonas, especialmente por el frontis marítimo, debajo de la montaña donde se ubica el castillo de Montjuïc, donde había unos túneles muy profundos, ¿eh? Algunos de ellos, éramos jóvenes y éramos atrevidos y caminábamos todo lo que podíamos, pero bueno, no sabíamos a dónde llegaba aquello, ¿no? Porque había algunos muy profundos. Tuvo aquello una utilización militar como digamos arsenal, y yo lo veo muy difícil allí, ¿eh? En todo caso, quizás meterse en algún momento se hicieron algunos túneles incluso como para minar el castillo. Claro, se dice que claro que a la montaña de Montjuïc se llama Montjuïc porque era una necrópolis judía muy antigua, ¿no? Y que anterior incluso a los condes catalanes, y que fue el propio rey, el conde Berenguer II, me parece que era, el que les autorizó a seguir utilizando la montaña y ampliar tal. Pero claro, si vemos el Call de Barcelona, o sea, el Cajal, desde el barrio judío, al lado de lo que ahora es el ayuntamiento y la catedral, pues de allí a la montaña de Montjuïc, para llevar los cadáveres en carro, pues lo mismo ya llegaban descompuestos al cementerio, ¿no? Entonces yo creo que toda la zona esta del Poble Sec debió haber otro asentamiento judío en esta zona. Yo no soy un especialista en arqueología barcelonesa, pero creo que valdría la pena trabajar en este sentido, ¿no? Para poder asegurar el tema, ¿no? Una cosita, Tristán, permíteme. Volviendo a retomar aquello que hablabas de la Font del Diable, la Fuente del Diablo, realmente hemos buscado aquí la imagen y cualquiera se pone a beber de esa agua, ¿eh? La cara es muy evidente lo que desprende. Sí, es muy expresiva, por decirlo de alguna forma. Bueno, en resumidas cuentas, que sí, que para hacer una contestación breve, recordemos siempre que si vamos a los escritos talmúdicos, hay unas explicaciones muy claras de cómo se han de hacer los holocaustos. El holocausto no es lo que hicieron los nazis, bueno, aquí se le puede llamar cualquier cosa, pero el holocausto eran los sacrificios que se ofrecían a Yahvé, ¿me entiendes? Como ya sabemos, lo que hemos leído un poco en la Biblia, y que estos holocaustos pues muchas veces pues pasaban por holocaustos humanos, tal como está expresado en el intento de sacrificio de Isaac por su padre Abraham, ¿no? Y lo cual quiere decir que después seguramente pues había más historias. También sabemos que Valle Hebrón, donde está el Hospital de los Niños de Barcelona, en el mundo desde la paleoarqueología, como te lo diría yo, de los dioses antiguos fenicios, que había, todos sabéis que existía Baal, al que se le entregaban niños vivos que se sacrificaban de unas formas absolutamente crueles, y que esto estaba cerca de Jerusalén, ¿eh? Es decir, que de alguna forma estos pueblos semitas convivieron con estos rituales de sangre, ¿no? Y siempre se ha dicho y siempre se ha comentado, si queréis pensar que es un bulo que no está fundamentado científicamente, siempre se ha comentado de que los judíos hacían sacrificios humanos, ¿no? Y estos túneles podían haber sido de alguna forma también lugares de algún culto secreto.
Esto es un tema que a mí me gustaría avanzar más, pero bueno, nos vamos a quedar con la señora esta Clinton, porque si no, sabemos lo que ha venido a hacer esta señora aquí en Barcelona, ¿no? Y entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Esta señora va a cenar a otro sitio que es el mismo chef que ha servido la cena en el Hotel Palace actual, es el que en un restaurante de su propiedad en el Born va a servir la cena a esta señora. Y entonces me pregunto, ¿y esta señora, a ver, qué tiene que ver esto con todo esta sopa de letras y de palabras y de cosas que me van saliendo sobre el papel a medida que voy investigando? Porque claro, recordaréis que es algo muy curioso, y si queréis es una tontería. Bruce Springsteen, quizás, uno de sus álbumes más vendidos era Born in the USA. No pasa nada, nacido en Estados Unidos, ¿no? Una de sus canciones también más, digamos, coreadas era Born to Run, ¿no? Qué curioso, ¿no? Metes aquellas cosas que te van dando como chispitas de luz y dices, ¿tendrá algún tipo de relación? Porque esta mujer va a un lugar cuya significación no es la misma que en inglés, por descontado, es el borne, es el punto donde se aflora una energía y se puede conectar a esa energía en el mundo de la física, digamos, de transmisión de energía, pero que en el lenguaje antiguo, el born, en catalán también significaba la piedra de términos donde empezaba o terminaba algo. ¿Sí? Y ese lugar, generalmente, los rhabdomantes y los zahoríes de la época los colocaban en puntos de afluencia geomagnética muy fuerte, en vórtices de energía. Y ahora que encontramos en el Born que había habido unos vestigios de la famosa ciudad antes de la destrucción de la ciudadela de la ciudad de Barcelona por Felipe II, hay un edificio que de alguna forma conmemora o intenta de alguna forma transmitir la idea de la necesidad de una Cataluña independiente y que está sobre un punto de emisión electromagnética muy importante, un vórtex muy importante que está conectado con Santa María del Mar. Veréis que Santa María del Mar y el edificio del Born están en línea recta. ¿Y por qué se ubica en esa zona un mercado? Porque en el lugar donde hay esa emanación electromagnética se produce una mejor conservación de los alimentos. Pensar en aquellos tiempos que no existía apenas ningún elemento de refrigeración que no fuera el hielo, entonces cómo se conservaban los alimentos, se necesita un lugar en el cual no haya una corrupción natural de la materia orgánica. Tristán, nos quedan 3 minutos de tiempo de entrevista, pero una cuestión, ¿es verdad que la señora Clinton fue a una capilla, concretamente la capilla del Macbeth? ¿Por qué? La capilla del Macbeth formaba parte del convent dels Àngels, que después fue desacralizado, y esa capilla pues ha pasado por todos los usos, al almacén de hierros viejos, después se rehabilitó y ha pasado por diversos usos. Pero básicamente eso es un lugar desacralizado, es decir, traduzcamos a las palabras claras, profanado. Es decir, las personas que en estos momentos están rigiendo el mundo sabemos que tienen, digamos, una visión un tanto esdrújula del cristianismo y de las buenas costumbres predicadas en los evangelios. Y por lo tanto, estos actos no son actos baladíes, sino que están hechos con plena conciencia. ¿Y qué hace esta mujer en medio de un discurso totalmente errático en el que se dedica a criticar a Donald Trump, como no podía ser de otra manera? Es el mensaje, el único obstáculo para que la nueva democracia aflore, léase el nuevo orden mundial, es Rusia. Rusia es el elemento a batir. Y aquí se termina la conexión entre ambos. Pero yo querría, si tenemos un poco de tiempo... Un minuto. Sí, un minuto. ¿Qué vienen a buscar esta gente en Barcelona? ¿Qué poder han venido a buscar a Barcelona? En estos días que he estado reorganizando la biblioteca, me salen libros a las manos, los de la tierra hueca y de onda. Hoy ya deberíamos hablar de lo de la tierra hueca y de la tierra plana porque están en franca contradicción.
Y me salen libros que me quedo flipando. Y me sale un libro muy interesante de un señor que me parece que se llama Josep Martínez, que se llama Barcelona. Y él dice, Barcelona es la ciudad donde hay más reptiles metidos en la iconografía arquitectónica de lo que yo conozco, porque además es un hombre muy viajado. O sea que no es un señor que no ha salido de la champla. Y él pues ha dedicado pues de una forma pues muy metódica a ir fotografiando ejemplos de reptiles y dragones a plena luz, no están escondidos. Ya sabemos que hay el de las caballerizas de los condes Güell, de los condes Güell de Gaudí, el de la entrada también del Parque Güell de Gaudí, que esos son muy conocidos, pero hay cientos. En su libro publica, me parece, más de 500 imágenes de dragones y reptiles. Y entonces, la pregunta es, ¿realmente esta ciudad que está a los pies del Tibidabo, que es esa frase que supuestamente, el señor aquel de los cuernos, Satán, el de la lucecita esa que ponían en el cielo encima del Palacio Nacional... Sí, ¿qué quiere decir Tibidabo exactamente? Porque esto viene de antiguo, ¿no? Me suena esta palabra de un evangelio, el evangelio de San Mateo. Sí, aparecen los evangelios dos veces. Una es cuando, Jesucristo se retira a meditar al desierto y se le aparece el señor de los cornúpetas y le dice, mira, te lo sube a una montaña y ves todo esto que hay aquí, y le enseña un mundo lleno de tesoros y de tales, esto te lo daré si me adoras. Y el Jesucristo dice, oye, pues mira, chato, has escogido mal día porque yo no te voy a adorar para nada, ¿no? Y él le dice esto, Tibidabo. Es muy curioso en los relatos evangélicos porque desaparece en una palabra en latín, bueno, si supuestamente, el demonio debe hablar también su propia jerga, lo mismo era el suajili, pero que supuestamente para hacerse entender con el Cristo que todo el mundo ha asumido, como el Jesús de Nazaret, y no sé qué, que hablaba en arameo, que esto es cuando... os recomiendo que os leáis mi libro de los esenios, la superación de la muerte, el capítulo final, para entender que eso es muy, muy, muy fluctuante. No es 100% cierto, ¿no? Nos tenemos que ir, Tristán. Es que quedan tantas cosas sobre el tintero que incluso me gustaría un día que hiciéramos un programa sobre lo que descubriste en su momento y que está vigente, sobre estos misteriosos dragones que yacen de forma masiva en las ciudades. Incluso a veces se vende a nivel turístico en Barcelona como la ciudad de los 1000 dragones. Claro. Entonces, si queréis seguiremos un poco, terminaremos, pero lo que veis ya clarísimo es que la visita de Hillary Clinton en la montaña de Montjuic, frente a frente al hotel de Florida, es un ritual, es un puente construido entre los dos vórtex más altos de Barcelona, que tiene una significación, el monte judío y el yo te entregaré todo lo que hay aquí abajo. Y una cosa, ¿y esas imágenes que salieron de esa tromba extraña de agua que cayó sobre el monasterio de Montserrat? Pues aquí se dice que con niños se acuesta, meao se levanta. Es decir, si tú has dado entrada pues al señor de los Illuminati y te lo has paseado por tu templo, vamos a llamar, entonces pues lo mismo el templo o las fuerzas de la montaña te tienen que contestar de alguna forma, como una especie. Yo lo que he visto, he mirado mucho de las imágenes captadas, francamente es un chorro de barro, es decir, como una especie de diarrea lítica sobre el Hotel Cisneros, que es donde comieron el Rey Negro y su séquito. Pues con la diarrea lítica casi que nos tenemos que despedir, Tristán Castell de Pinós. El tiempo se nos ha volado, estamos ya sobrepasados. Muchísimas gracias por este extraño y misterioso y, no sé, diré hasta ocultista análisis. Es que hay más cosas todavía, O sea, estamos pasando un poco por encima de todo, pero creo que es suficiente para que entendamos que el anterior programa se conecta con este y que hay ahí una acción que nos atañe. O sea, no es una nave nodriza dando vueltas al sol, es una nave nodriza encima de Barcelona y de Cataluña. Bueno, pues iremos viendo y observando qué sucede. Repito, muchísimas gracias, profesor. Y gracias a ti, Ferran. Un abrazo. Y amigos y amigas, vaya increíble programa, vaya análisis que nos ha hecho Tristán Castell de Pinós. Como siempre, no puedo decir otra cosa y nunca mejor dicho que cada uno saque sus propias conclusiones.